Hola jóvenes, en este video les voy a explicar eh, un laboratorio para comprobar la ley de Gauss utilizando el simulador de cargas y campos del PET. Para ello entonces recordemos la ley de Gauss. ¿Qué nos dice a nosotros la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice a nosotros que el flujo de campo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada gaussiana, ese flujo va a ser igual a la carga neta que se encierre por la misma superficie dividido entre epsilon sub 0, que es la constante permitida del vacío, que vale 8.854 por 10 a la menos 12. Muy bien, entonces veamos cómo hacer una práctica para comprobar esta ley. Recordemos lo que está diciendo Gauss, ¿no? Gauss está diciendo es que el flujo es la carga neta dividido epsilon sub 0. Eso es lo que está diciendo Gauss, que nosotros lo utilizamos para hallar el campo eléctrico en situaciones de simetría, pues es la parte práctica de la ley de Gauss, ¿cierto? Pero lo que Gauss enuncia es que el flujo es igual a la carga neta dividido epsilon sub 0. Fíjese que la imagen que encontramos a la izquierda nos está diciendo que el número de líneas de campo eléctrico que salen, independiente de la superficie que nosotros tengamos, esta línea de campo eléctrico, ese número de líneas de campo eléctrico va a ser el mismo para cualquiera de esas superficies. Entonces nos va a dar que el flujo eléctrico, que es el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie, pues sea constante siempre que tengamos la carga dentro de la superficie. Recuerden que si la carga está por fuera, entonces el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen y el flujo neto sería cero. Por eso la carga debe estar adentro de la superficie que nosotros tomemos gaussiana, que puede ser real o puede ser imaginaria, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a comprobar nosotros esto? Pues nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escoger una carga, la vamos a encerrar en una superficie. Podríamos calcular uno, dos o tres flujos sobre encerrando esa misma carga, y esos flujos deben de ser iguales. Muy bien. Y si conocemos el flujo, pues después podríamos hallar la carga neta. Desde el punto de vista práctico es muy complicado saber cuál es la carga neta. Tenemos un valor pero aproximado. Pero veamos nosotros cómo es la parte que se propone en este video para comprobar esta ley de Gauss. Es utilizando este simulador del PET de cargas y campos. Bueno, para eso entonces vamos a sacar la grilla y nosotros aquí podemos escoger cargas positivas o cargas negativas, ¿cierto? Voy a hacerlo con cargas positivas, también lo podríamos hacer con cargas negativas. La única diferencia sería que las líneas de campo eléctrico pues entrarían, ¿cierto? Y de todas maneras así también tendríamos flujo si la carga queda adentro de nuestra superficie gaussiana. Voy a coger una y voy a coger dos cargas, las coloco en el mismo punto. Lo podría hacer entonces colocando más cargas. Ya si tomo positivas, al colocar una carga negativa, entonces ya el neto sería solamente uno, ¿cierto? En este caso tengo dos cargas, las coloqué exactamente en el mismo punto. Si colocara una de estas negativas aquí, entonces lo que iría a encerrar solamente sería una carga. La unidad aquí es nanoculombio. Entonces en estos momentos tengo una carga de 2 nanoculombios. Vamos a ir escribiendo acá esos valores. Entonces tenemos nosotros una carga encerrada de 2 nanoculombios positiva, ¿cierto? Recuerden que el prefijo nano significa por 10 a la menos 9, entonces tendríamos 2 por 10 a la menos 9 culombios. Muy bien, ahora paso seguido, miren que nosotros acá podemos sacar una cinta métrica para medir, y si nos damos cuenta nosotros cada una de estas 2, 4, 5 cuadros está valiendo aproximadamente una en distancia. Coloquémoslo muy bien, coloquemos acá una distancia de 50 centímetros. Miren que ahí aproximadamente tengo un metro, ¿cierto? Lo voy a hacer acá en esta posición, es decir, midiendo bien. Esta es la parte que hay que tener mucho cuidado acá para ser exactos en el cálculo. Tenemos aproximadamente 150 centímetros. Yo estoy midiendo 150.1. Muy bien. Entonces esa es la distancia que yo voy a tomar para trazar aquí mi superficie gaussiana, que en mi caso lo voy a trazar con este sensor que me lanza a mis superficies equipotenciales cuando coloco la mira sobre este punto. Entonces voy a colocar este punto
y aquí trazaría yo mi superficie gaussiana exactamente en este mismo punto. Coloco la mira que ubique acá y trazo esta superficie gaussiana. Uno aquí la ve en este simulador, uno ve esto como un círculo, ¿cierto? Pero realmente es una esfera. Lo que pasa es que no nos muestra que esto es tridimensional y como la superficie debe ser cerrada, él está tomando aquí una esfera. Una esfera de radio, ¿cuánto? Una esfera de radio 150 centímetros. Vamos a pasar esto, entonces tenemos el radio de la esfera. Vamos a copiar estos valores para ahorita hacer el chequeo. El radio es de 1.5 metros, 150 centímetros pasado a metros correspondería a 1.5 metros. Ese 1.5 metros es el radio de la superficie gaussiana, que es la esfera. Muy bien, ya hemos trazado nuestra superficie equipotencial. Podríamos pararnos en otro punto y trazar otra superficie equipotencial, ¿cierto? Y comprobar pues que esos flujos encerrando esta misma carga son iguales, pero en este caso vamos a verificar si el flujo es la carga encerrada. Entonces vamos a mirar que si calculamos el flujo, ese debe ser igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Esa va a ser la forma en que vamos a comprobar nosotros la ley de Gauss. Vamos a calcular el flujo y después, como el flujo es igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0, entonces desde ahí nosotros vamos a obtener la carga encerrada, que en nuestro caso es de 2 nanocoulombios, ¿cierto? Si ustedes lo repiten para otro valor, entonces deben de tener en cuenta cuánta carga están encerrando, y recuerden que se pueden hacer tanto todas las cargas positivas como todas las cargas negativas. Si hace combinación de carga positiva y negativa, recuerden restarlos porque usted debe obtener ese neto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ya lo que queremos hacer es medir el campo eléctrico en este punto. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es utilizar este sensor, que es como una forma rápida, ¿cierto? Y colocar el sensor acá en este punto y decirle a él que nos muestre los valores. Entonces, lo que nos está trazando aquí esta equipotencial es superficies que tienen igual voltaje, ¿no? Miren, 11.87, 11.76, den cuenta que ahí nos está dando a nosotros el voltaje en ese punto. Pero yo quiero medir es el campo eléctrico. Él me está midiendo un valor de 7.20 voltios por metro desde el punto de vista experimental. Él es muy sensible. Miren que si lo coloco acá, tocando esta parte izquierda, ven el sensor, está mostrando un valor de 7.52. Si lo coloco encima de la superficie, está mostrando 7.73. Y si lo coloco acá, nos está dando 8.24. Para chequear cuál es el valor, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como él me mide a mí los valores de voltaje, voy a hacer lo siguiente. Con la cinta métrica voy a coger una distancia muy cercana a la superficie equipotencial. Me voy a parar acá. Voy a escoger una diferencia entre estos dos puntos de 12.8. Fíjense en lo siguiente. Fíjense que este 12.8 voy a intentar dejarlo simétricamente lo mejor que pueda, coincidiendo la superficie equipotencial con la mitad de esa distancia. Esa distancia de 12.8, para no la confundir con el radio de la superficie gaussiana, la voy a llamar delta R. Entonces tendríamos un delta R, vamos a ir copiando sus valores acá, un delta R de 12.8 centímetros. Como estamos trabajando en el sistema internacional, entonces debo de pasar esos 12.8 a metros, entonces me daría 0.128 metros. Ese va a ser delta R. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a medir el campo? Entonces el campo vamos a medirlo de la siguiente manera, utilizando este sensor que me mide superficies equipotenciales. Es decir, que si yo coloco la mira en este punto izquierdo, donde ya no lo voy a mover para poder mirar dónde lo voy a calcular, hago coincidir la mira con ese punto, aquí me está dando un valor de 12.27 voltios. Es decir, que en este sector voy a hacer un dibujo acá, la línea, aquí viene la superficie equipotencial, aquí me está dando un voltaje 1 es el que estamos midiendo acá en estos momentos, fíjese, 12.27 voltios. Hice coincidir la mira en este punto, ahora lo voy a hacer en el otro extremo,
Entonces hago lo siguiente, lo coloco acá, miren, lo coloco acá de esta manera. Aquí me está dando 11.24 voltios. Aquí me está dando un voltaje 2 de 11.24 voltios. Voy a calcular la diferencia de estos dos voltajes, lo voy a llamar delta B, que sería el voltaje 1 menos el voltaje 2. En este caso sería 12.27 voltios menos 11.24 voltios. La diferencia de voltaje entre los dos puntos me va a dar 12.27 menos 11.24. Me va a dar un valor de 1.03 voltios. 1.03 voltios. Esa diferencia va a depender de qué tanta distancia se tenga en el delta R, ¿cierto? Hay que ser muy precisos ahí en esa medición para poder nosotros hallar el campo eléctrico. Muy bien, entonces ahora ya con delta R y delta B, ¿cómo vamos a medir el campo eléctrico? El campo eléctrico lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces el campo eléctrico en este punto, por donde está la superficie gaussiana, que es en la mitad de estos dos puntos que escogimos, el campo eléctrico va a ser igual a delta B sobre delta R, que en nuestro caso sería 1.03 voltios, dividido el delta R, que en este caso es 0.128 metros. Fíjese que la unidad va a dar en voltios por metro y hagamos la división. 1.03 dividido por 0.128 me da un valor de 8.04. 8.04 voltios. Fíjese que si nosotros miramos ese valor de 8.04 es aproximadamente acá, ¿no? Si nosotros lo medimos, miren que nos está dando un valor de 8.44, un valor aquí de 7.27. Estamos obteniendo el valor de 8.04 aproximadamente, dependiendo pues de lo vayamos nosotros a colocar, 7.29. Miren, por acá nos está dando aproximadamente 8.04, o sea que sí es un valor aproximado de la carga, ¿cierto? Aquí aproximadamente por este sector nos está dando. O sea que estamos muy bien en el valor, aproximadamente. Miren que ahí lo mide un 8.02, ¿cierto? Entonces estamos aproximados en los valores nosotros del campo eléctrico, ¿cierto? Un valor de 8.04. Tengan cuidado porque miren que él es muy sensible, miren, él es muy sensible a la posición donde yo lo coloque, ¿cierto? Entonces es bueno nosotros tener otra forma de cómo checarlo, porque si nosotros lo hacemos acá con 7.28 o lo hacemos con 8.41, pues vamos a tener una diferencia en el cálculo, ¿cierto? Y fíjense que en nosotros el 8.04 lo estamos obteniendo como por acá, por este sector. Entonces es un valor pues real el que estamos obteniendo nosotros ahí, está en el rango en que esperamos nosotros el campo eléctrico sobre la superficie. Muy bien, entonces lo comprobamos de la otra manera, ¿cierto? Cogemos el delta R colocándolo, vuelvo a repetir, colocándolo aquí de esta manera y midiendo esos voltajes. Es muy sensible, ya al hacer mediciones de pronto de nuevo nos van a dar otros valores, pero estamos en el rango que nos debe dar. Tenemos un campo eléctrico de 8.04 voltios por metro. Bueno, muy bien, entonces ya nosotros tenemos el campo eléctrico. Ese campo eléctrico es en este punto, ¿no? En esta superficie gaussiana. Si yo trazara otra equipotencial, ¿cierto? Si yo trazara otra equipotencial, pues voy a medir otro valor de campo eléctrico en esa superficie. Bueno, entonces conozco mi campo eléctrico y conozco el radio, ¿no? El radio es de 1.5 metros. Muy bien, entonces aquí ya viene el asunto. Nosotros, ¿cómo vamos a calcular el flujo, cierto? Entonces el flujo lo vamos a calcular utilizando esta expresión, integral sobre la superficie cerrada de E punto ds, ¿cierto? Fíjense que si nosotros nos damos cuenta, las líneas de campo eléctrico por donde nosotros lo coloquemos, miren que voy a utilizar para eso el sensor, miren que el campo eléctrico es radial, ¿no? Y sale
Miren que las líneas de campo eléctrico salen de las superficies. Nuestros elementos de área también saldrían de la superficie. Entonces, el producto E punto de A, sería igual al campo por dA coseno de 0 grados, ¿cierto? Porque tengo sobre la superficie, tendría sobre la superficie el elemento de área, el de A, y el campo eléctrico en esta dirección. Miren, aquí lo estoy mostrando vectorialmente, ¿cierto? El ángulo es 0 grados, coseno de 0 daría 1, entonces quedaría E por dA. Entonces, cuando yo mire la integral de E punto de A, pues simplemente va a ser la integral de E por dA. Ahora viene el asunto, el campo eléctrico es constante porque está a la misma distancia R de 1.5 metros, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el campo eléctrico saldría y quedaría E por la integral de dA sobre la superficie gaussiana, ¿cierto? Sobre la superficie gaussiana. En este caso, el campo sería E y la integral de dA sobre la superficie gaussiana sería A, que en nuestro caso ese A es el área de una esfera. Así se está proponiendo pues para poder comprobar la de Gauss en este laboratorio. Entonces simplemente me está dando que el flujo eléctrico en este caso va a ser el campo por el área de la esfera. Entonces tendríamos que esto es el campo y el área de la esfera, el área de una esfera es 4pi por r elevado al cuadrado. ¿Cuál es este r? El r de 1.5. Entonces tenemos nosotros que el flujo eléctrico para esta situación es 4pi por r cuadrado, ¿cierto? Yo ya conozco todos estos valores, entonces vamos a calcular el flujo. Me quedaría 4 por pi, que vale 3.1416, por el campo que me está dando 8.04 voltios por metro, por el radio que es de 1.5 metros elevado al cuadrado. Metro cuadrado con metro se cancelaría y quedaría voltio por metro, que son las unidades de flujo, y numéricamente me está dando lo siguiente: 4 por pi, que vale 3.1416, por 8.04 por 1.5 al cuadrado, me está dando 227.33 aproximadamente. 227.33 voltios por metro. Entonces hemos hallado el flujo eléctrico a través de esta superficie. Bueno, entonces ya nosotros con este valor, vamos a esbozar aquí el procedimiento a seguir, pero recordemos algo: ¿cuánta carga encerrada teníamos? Miren que tenemos una carga encerrada de 2 nanocoulombios. Ese dato es fundamental para la práctica que se está proponiendo a través de este simulador. Entonces ya nosotros con este valor de flujo ahora podemos mirar la ley de Gauss. Entonces, si el flujo es igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0, entonces a nosotros nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que el flujo es igual a la carga encerrada dividido el valor de epsilon sub 0. Si de aquí despejamos la carga encerrada, entonces la carga encerrada sería el flujo por la constante de permitividad, lo cual va a ser igual a 227.33 voltiometro por el valor de epsilon sub 0, que sería 8.854, nos quedaría coulombio cuadrado sobre newton metro cuadrado. Esta carga encerrada nos va a dar a nosotros lo siguiente. Veamos primero el asunto de las unidades. Yo tendría aquí voltio por metro por coulombio cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Cancelo uno de estos con uno de estos. Nos va a quedar a nosotros aquí voltio por coulombio cuadrado, quedaría en el denominador newton metro. Esto sería voltio coulombio cuadrado sobre joule. Si paso este al denominador del denominador, me quedaría coulombio cuadrado sobre joule sobre voltio. Esto sería coulombio cuadrado, joule sobre voltio es coulombio. Cancelo, entonces me va a dar coulombio en la unidad. Aquí hago la explicación de las unidades, es decir, que esto me está dando entonces unidades de coulombio, y yo tendría, recordemos que este es 8.854 por 10 a la menos 12, ¿no? A la menos 12, vamos a colocar acá, y me quedaría 227.33 por 8.854 exponente a la menos 12,
Eso me da 2.012 por 10 a la menos 9. 2.01 por 10 a la menos 9. Es decir, que nos dio 2.01 nanocoulomb. Este valor es lo que me está dando la carga encerrada. Y recordemos que nosotros ese valor lo teníamos acá. Miren, fíjense que nosotros teníamos ese valor acá. Estas fueron las dos cargas que se tomaron para realizar la práctica. Y a nosotros nos está entregando por acá un valor de 2.01. Es un valor muy aproximado, ¿no? Si nosotros calculáramos el porcentaje de error, asumiendo los dos nanocoulombios como el valor teórico y el 2.01, si lo asignamos como un valor experimental, estamos obteniendo un 0.5% de error, que nos da la validez de esta práctica propuesta. En este caso, pues, propongo esta práctica para verificarla. Y nosotros podríamos también hacer lo siguiente. Esto, si lo llamáramos un flujo 1, nosotros calcular a otra distancia, por decir algo por acá, vamos a coger este valor aquí y trazar otra superficie gaussiana, ¿cierto? Si utilizáramos el sensor, aquí muy rápidamente, que tenemos un valor casi de 2 voltios por metro, miren, a una distancia de, si medimos aquí, fíjense que esa distancia aproximadamente de 3 metros, miren que a una distancia de 3 metros el valor del sensor de campo eléctrico nos está dando casi un valor de 2, ¿no? Entonces yo podría hacer lo siguiente, hallar el flujo sería el campo eléctrico, que es de 2 voltios por metro, utilizando esta expresión. Para hallar el flujo sería 4 por 3.1416 por el campo eléctrico. Miren que el campo eléctrico es aproximadamente de 2 por el radio al cuadrado, ya que el radio sería 3 metros elevado al cuadrado. Ese valor nos da aproximadamente 226. Y fíjese que este flujo por esta superficie está dando 227. Podríamos comprobar, si nosotros hiciéramos eso, si lo hiciéramos de esa manera, entonces podríamos hallar un flujo 1, que en nuestro caso ese flujo 1 sería 227.33 voltios metros. Hallar ese flujo 2, como lo planteé, sería 4pi, un campo 2 por un radio 2 de la esfera. Nosotros ya tenemos el resultado acá. Este campo 2 es el que sería 4pi. El campo medido así con el sensor sería 2 voltiometro. Y el radio es de 3 metros elevado al cuadrado. Ese es el cálculo que haríamos. Y eso nos está dando 4 por 3.1416 por 2 por 9. Nos está dando un valor de 3.16 por 2 por 9. Nos está dando 226. 226.2 voltiometro. Fíjese que estos dos flujos son iguales. ¿Por qué? Porque encierran la misma carga de 2 nanocoulombios. Entonces, si es la misma carga encerrada, el flujo debe ser igual en las dos superficies. Y de esa manera podemos nosotros entonces verificar que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada de dióxido en sub-0, utilizando este simulador de cargas y campos del PET de Colorado, de la Universidad de Colorado. Bueno, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.